Muchísimas gracias, muy buenos días, señoras y señores de todo el norte del país. Estamos en una nueva edición de la consulta al especialista. Me place presentar y dar la cordial bienvenida a la doctora Verónica Llanes. Ella es obstetriz, una profesional con muchos años de experiencia, obviamente, y que vamos a tratar un tema puntual, porque primeramente desde la parte periodística hemos estado analizando lo que sucede en la provincia de Imbabura, el norte del país, y por qué no decirlo, en el Ecuador y el mundo. El alto porcentaje de abortos, principalmente, ¿no? Con eso no quiero decir que son el 100% los abortos practicados por adolescentes, sino que hay una incidencia importante en este aspecto en la población joven. Doctora, muchísimas gracias por estar presente para tratar sobre todo los problemas que pueden derivarse de los abortos mal practicados y otros temas coyunturales, por ejemplo, como los métodos anticonceptivos. Así que, antes que nada, yo quiero dar la bienvenida y pedirle, por favor, de que nos dé un mini perfil de usted como profesional. Bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, pues para mí un gusto, un placer estar aquí en este medio de comunicación tan prestigioso de la provincia de Imbabura. Como usted bien lo dijo, mi nombre es Verónica Llanes, yo soy obstetriz. Algunos años trabajé a nivel del Ministerio de Salud Pública, pues hoy me dedico a la consulta privada. He hecho un poco de especialidad en lo que es atención integral al adolescente, por eso me interesa mucho tratar los temas que conllevan y exclusivamente el de hoy, que es las consecuencias negativas de un aborto en un adolescente, ¿no? Correcto. Ustedes tienen estadísticas, en un momento dado me comentaba extra micrófonos la doctora Llanes, de que ella trabajó en el Ministerio de Salud Pública. ¿Tienen estadísticas? ¿Cuál es la situación de la provincia de Imbabura en relación al contexto nacional? Bueno, desgraciadamente tengo que decirlo que Imbabura tiene un alto índice de embarazos en adolescentes, tanto si estamos hablando que terminan en un parto o que terminan en un aborto. Eso conllevó, bueno, a nivel de todo el Ecuador, hacer capacitaciones a nivel tanto de profesionales de la salud como también profesionales del Ministerio de Educación, porque decíamos, bueno, quienes están cerca de los adolescentes son los profesores. Quien puede llegar más pronto a un problema del adolescente es el profesor que prácticamente hay más confianza en el profesor que, por ejemplo, en los padres de familia. Pero ¿eso se ha podido dar cuenta usted? Sí, dependiendo, porque hay un profesor en especial que le da confianza al estudiante como para poder decir este tipo de problemas, ¿no? Ya. Entonces, se vio la necesidad de capacitar también a los profesionales de educación. Correcto. ¿Con qué resultados? Bueno, yo me retiré del ministerio, pues no sé cómo hayan avanzado, tengo entendido que prácticamente no se ha hecho mucho, claro, porque a la final yo sigo haciendo lo que es atención integral al adolescente, de hecho eso no lo cuesta, y yo quise hacer un centro de atención integral al adolescente que sea exclusivo, porque si usted pregunta a un adolescente por qué no acude a un centro de salud, le dice porque, o sea, bueno, me miran mal, tengo recelos y voy a ese centro de salud y ya me van a ver gente que me conoce, le va a contar a mi mamá. Es decir, no hay la privacidad, ¿no? Claro. No hay la privacidad. No así cuando usted va a un centro de salud que sea exclusivo para adolescentes, donde se van a mirar prácticamente adolescentes, todos con las mismas problemáticas, que no solamente es el embarazo en un adolescente, puede ser una infección, puede ser una falta de desarrollo, que los adolescentes se preocupan mucho. Mire, yo no me he desarrollado, mi compañera ya está completamente desarrollada y yo no, ¿no? Entonces, ¿estos centros especializados deberían existir o existen? En Quito sí existe, ¿no? Incluso hay el centro del adolescente adjunto a la maternidad Isidro Ayora, donde no se mezcla la población adulta con la población adolescente. Correcto. Están entre ellas, conversan. No es lo mismo tratar a un adolescente que a una persona contando adulta. Sus realidades, digamos, ¿no es cierto? Así es, sí. Entonces, pero aquí todavía no, bueno, desconozco que exista aquí en el Hospital San Vicente de Paúl a un centro apartado al resto. Ya. Ahora, lo más importante con la doctora Verónica Llanes es el hecho de que ella en verdad dejó ya la función pública, digamos, hace algunos años atrás. Así es. Pero eso no implica de que por su profesionalismo lleguen casos también importantes. Últimamente me contaba a usted, así mismo extra micrófonos, algo que sí es importante que se le diga a la gente, que se le diga también a nuestros televidentes y principalmente a nuestras jóvenes, que escuchen cuáles son las problemáticas que puede desencadenar un aborto mal practicado
en esas circunstancias. Sí, cuando yo tuve el gusto de trabajar en una radio y hacer un programa muy bonito que hacíamos, se llamaba San Viernes para Adolescentes, yo siempre he tratado de decir que la abstinencia en el adolescente es lo mejor. La abstinencia. La abstinencia, es decir, retrasar la relación sexual lo más que podamos. No podemos aceptar que todavía adolescentes que no han terminado su desarrollo biológico estén manteniendo relaciones sexuales sin saber ni siquiera cómo funcionan sus órganos sexuales. Claro. ¿Sí? Pero doctora, una cosa es decir la abstinencia, a eso iba, otra cosa es ya en la práctica, en el acto sexual. A eso iba, y entonces me decían, bueno, mire, es que usted está hablando cosas irreales. Claro. Pero no son tan irreales cuando nosotros comenzamos a incentivar a los jóvenes, a educarles, a informarles cuáles serían las ventajas que ellos tienen o de qué problemas se librarían ellos si retrasan la relación sexual. Que no sea a los 12, a los 13, a los 14, 15 años, porque ¿qué pasa con una relación sexual a esa edad? Los niños ni siquiera saben, por supuesto, en realidad qué es lo que sienten. De pronto pueden decir, sí, es el amor de mi vida, pero en realidad no es el amor de su vida, es una ilusión. Están teniendo ese cambio. Claro. Posiblemente, posiblemente es esa satisfacción inmediata. Es la curiosidad. Es la curiosidad también, ¿no es cierto? Es la curiosidad, es el medio en el que se desenvuelven, es el que de pronto ya hubo abuso sexual o de pronto hogares disfuncionales en el cual, hogares muy pobres en el cual en el mismo cuarto duermen papá y mamá manteniendo relaciones sexuales y supuestamente pensando que los hijos duermen, ¿no? Entonces son todas esas cosas que conllevan. Pero ya centrándonos en lo que ustedes, en el tema que es la problemática del aborto. Yo pedirles ahora que me han dado esta oportunidad de estar en este medio de comunicación, decirles a los jóvenes que no tengan miedo el acceder a un método anticonceptivo. Si llevamos un método anticonceptivo bien controlado, no vamos a tener problemas a futuro. Es mejor utilizar un método anticonceptivo a quedarme embarazada y recurrir a un aborto que no sabemos qué riesgos me lleva el aborto, ¿no? Porque, ¿qué es lo que le dicen? ¿Por qué no utilizaste un método anticonceptivo? Porque me daba miedo, es que mi amiga me dijo, o es que mi prima me dijo, o es que he escuchado que son malos y que me puedo quedar estéril. Pero entonces aquí va el que se eduquen y piensen que un aborto mal practicado, eso sí le puede mutilar. Si se provoca un aborto, qué sé yo, utilizando píldoras, pastillas, inyecciones, muchos métodos que utilizan, eso les va a llevar a un sangrado profuso que les va a, desgraciadamente, cuando ya llegan al hospital, ¿sí? Porque como se están haciendo en forma clandestina, no acuden inmediatamente, sino cuando ya la salud del adolescente está complicada. Claro que sí. Y entonces al profesional que llega al hospital, lo único que le queda es retirar el útero, que es el que está sangrando, para salvar la vida del adolescente. Y entonces estamos mutilando a una niña de 18, de 19, 20, 21 años. Ahora, doctora, lo más importante también en este diálogo, y le agradezco reiteradamente su presencia en este programa, porque nos permite abrir una ventana al conocimiento también. Así es. Usted se refería en el sentido de que el alto grado de embarazos a nivel nacional de pronto está localizado en la provincia de Imbabura. Sí. ¿Es el mismo porcentaje o es la misma estadística que sirve para el caso de los abortos? Bueno, el decir… Con eso quiero decirle si Imbabura también lleva el primer lugar en cuanto a abortos provocados. Hay una situación que al decir el embarazo existe una estadística en el hospital, porque si nosotros vamos al registro, tenemos tantas adolescentes dieron a luz en el 2017, por decirlo algo. Pero el aborto, como es un acto… Entonces no hay una estadística, ¿no? Solamente nos enteramos cuando se ha complicado, ¿no? Cuando se complica el aborto y tenemos un aborto séptico o tenemos un sangrado profuso por un aborto, entonces ahí recién le tomamos en estadística, pero muchos de los abortos que se han hecho y que ventajosamente o no tuvieron complicaciones, esos no están en la estadística. Claro. ¿Qué tipo de abortos desde el punto de vista médico se practican? Bueno, primero decir que el aborto se considera aborto antes de las 20 semanas de gestación. ¿Ya? Este puede ser espontáneo o puede ser provocado, en este caso, ¿no es cierto? El espontáneo, pues son pacientes que si se producen antes de las 12 semanas de gestación, simplemente la paciente estuvo embarazada y de pronto comenzó a sangrar y se eliminó el producto.
puede ser por una infección de vías urinarias, puede ser para alguna patología, pacientes que son, por ejemplo, hipotiroides o que tienen algún problema pero eso ya es hormonal. propio de la paciente, digamos, ¿no? Sí. Producto de una situación normal hasta cierto punto, sí, si ajá, consideramos sí, alguna enfermedad que lo complica. Correcto. Pero cuando hablamos de un aborto ya, de un aborto provocado, de un aborto, yo quiero deshacerme de este embarazo porque no lo deseo, desgraciadamente la paciente que no tiene recursos pues van a incurrir a prácticas muy traumáticas, de la experiencia que nosotros vemos, tomarse líquidos, bebidas, concentrados. Hay un medicamento que en el hospital o los profesionales que atienden partos se utiliza, que es un medicamento solamente para que tenga la idea. Este medicamento se le utiliza la cuarta parte de la tableta a nivel intravaginal para ayudar a madurar el cuello de útero para poder asistir a un parto normal. Pero para provocarse abortos utilizan prácticamente dosis exageradas, 8 tabletas, 4 tabletas, 6 tabletas. Algún rato yo tuve una paciente que se tomó 32 tabletas. Pero eso vale decir de que sin ninguna orientación de una profesional, ¿no es cierto? No, o sea, de pronto porque la compañera le dijo, sí, ponte esto, me dieron esto. Ajá, sí. Y con mucha pena tengo que decirlo que hay farmacias que los venden, no sabiendo para qué los van a utilizar. ¿Tienen libertad para vender esos medicamentos? Desgraciadamente no, se supone que hace algún tiempo cuando se dio la problemática que esto estaban utilizando en forma empírica para provocarse abortos, ahora este medicamento se lo vende bajo receta médica. Pero usted sabe que en nuestro país prácticamente no se respetan mucho las leyes, ¿no? Estamos hablando de los tipos, usted ya mencionó de alguna manera dos. Serían tabletas, ¿El legrado qué es? El legrado ya llegamos cuando una paciente ya se complica, ¿no? Se puso estas tabletas, se puso estas inyecciones, simplemente el fetito murió, pero no se expulsó, se quedó dentro del útero y ahí viene la práctica, el legrado instrumental que se llama, que obviamente la paciente tiene que necesariamente ingresar a un centro hospitalario para limpiar el útero, que se llama raspar el útero, ese se llama legrar, ¿no? Se saca todo el resto del producto del embarazo, que sean membranas, restos de bebé, ese es el legrado instrumental. Que también se lo puede hacer, eso en cuanto si estamos ya pasadas las 16 a 20 semanas. Cuando tenemos embarazos de menos de 16 semanas, el otro procedimiento es la succión, ¿no? Aspiración, que se llama. ¿En qué caso se hace la aspiración? Las dos cosas, ¿no? Tanto si es que la chica se provocó un aborto empíricamente y se llegó complicada para limpiar ese útero, o en una paciente que simplemente estaba transcurriendo su embarazo normal y se vio que el embrión no se desarrolló, prácticamente no hubo embrión. Hubo embarazo, no se desarrolló el embrión, que es lo que nosotros llamamos huevo güero o embarazo anembrionado. Anembrionado, claro. Sí, que tiene que llegarse a una. Muy bien. En estas prácticas profesionales, estoy hablando, ya en un momento que llegan hasta su consulta y usted ya lo revisa, ¿se corre algún riesgo, doctora? Bueno, toda práctica, el simple hecho de poner una inyección, si la paciente es alérgica a la penicilina, vamos a provocar un shock anafiláctico y va a morir el paciente. Todo tiene su riesgo. Por eso es importante que las pacientes que van a recurrir a este tipo de aborto provocado, obviamente tiene que saber qué es lo que va a hacer con su cuerpo, a qué riesgo, cómo se está exponiendo. Y en el caso, por ejemplo, de que ya es una paciente que simplemente es un aborto espontáneo, que ya no dependió de ella, que se eliminó, pues no hay mayor riesgo si es que se lo hace en un sitio adecuado y bajo las normas que se deben seguir. Y en el caso de la penalización del aborto, ¿qué concepto tiene usted? Debería existir, ventajosamente en nuestro país aún permanece, hay sectores que quieren legalizar el aborto. Yo pienso que en lugar de estos sectores que están buscando legalizar el aborto, deberían difundir la información. Se dice que un niño bien educado es un adolescente que va a retrasar las primeras relaciones sexuales. Es que no estamos hablando solamente de un embarazo. El retrasar la relación sexual a que el joven, el adolescente, hombre, mujer, tenga mayor conocimiento de lo que va a suceder conmigo a futuro, es muy importante porque no es solamente el embarazo, están las enfermedades de transmisión sexual. Y a poquito tiempo atrás, en diciembre, bueno, no se celebraba, sino más bien se seguía motivando a la gente
que frenemos esta diseminación del SIDA, ¿no es cierto? Y no solamente es del SIDA, sino es el papiloma del virus humano, que está en un porcentaje muy elevado. Se dice que prácticamente estamos hablando de un 80% de la población que ya lo tiene. Ya. Y es muy lamentable porque estos temas no lo conoce el joven, no lo conoce el adolescente. Claro. Y simplemente dice, bueno, pero alguna vez yo daba una charla en una X institución y las chicas me decían, bueno, pero ¿por qué nos pone tanto miedo ante la relación sexual? Porque yo les decía, absténganse en sí. El hecho de que inicien una relación sexual más tarde va a ser una experiencia mejor, sin tantos miedos y sin secuelas, ¿sí? Yeah. Y me decían, ¿por qué les pone tanto miedo a los métodos anticonceptivos? Si ahora, ¿por qué le pone tanto miedo a la relación sexual si hay tantos métodos anticonceptivos? Ajá. Pero les decía, ¿y han pensado en las enfermedades de transmisión sexual? ¿Conocen ustedes? Y entonces yo comencé a hacer las diapositivas solo con imágenes de las enfermedades de transmisión sexual, porque es lo que impacta. Claro. ¿No? Esto es lo que puedes tener. Ahora, en el tema del papiloma que usted hizo referencia, doctora, prácticamente me indican o conozco de que no produce absolutamente, es asintomático, ¿no? Usted puede tener 20 años atrás haberse contaminado y recién a los 20 años presenta síntomas y no usted, sino su pareja. ¿Por qué? Porque el hombre casi siempre, bueno, al contrario de la mujer vamos a tener siempre bajones en nuestro estado de ánimo, en nuestras defensas, hablemoslo así, ¿sí? Por el mismo hecho del cambio hormonal. Y eso hace que las mujeres seamos más propensas a presentar síntomas. Por ejemplo, en la pareja están contagiados y están diagnosticados un herpes. ¿Sí? Y la mujer es la que más brotes tiene que el hombre. Si la mujer tiene unos 5 o 6 brotes en el año, el hombre tendrá 2. ¿Sí? Es por mismo, porque se dice que el virus le ataca cuando usted baja sus defensas, cuando usted está con problemas emocionales, y que la mujer es muy susceptible, ¿no? Por supuesto, sí, muy susceptible. Por supuesto. Bueno, vamos entrando ya en materia de lo que significan ya los riesgos verdaderamente de un aborto mal practicado. Hoy que ya el Ministerio de Salud inclusive ha posibilitado el trabajo de las comadronas, que se llama, en el sector rural principalmente, ¿también hay riesgos? ¿Encuentra usted esos problemas allá en el sector rural? Bueno, en la población rural es muy difícil cuando la paciente adolescente se embaraza. Ellos tienen, y usted se dará cuenta que hay jovencitas que han formado su hogar a los 15 años, a los 16 años. Es raro ver una niña de la zona rural que aborte, ¿no? ¿Sí? Ellas tienen sus bebés. Sin embargo, que ha existido casos, nosotros desde el punto de vista periodístico hemos descubierto también cosas que se han dado en el sector rural. Bueno, ellos más recurren, como usted decía, a la comadrona, a darles este tipo de brebajes y cosas así, ¿no? Lo que sí debemos tener claro es que en el momento que la persona, la adolescente, la mujer se embaraza, sí debe pensar bien el paso que va a dar, si es el correcto o no. Porque muchas veces ya por aves circunstancias esa persona decidió tener ese aborto. Tiene que estar consciente de la decisión que tomó, para que no existan secuelas psicológicas, porque después viene el sentimiento de culpa, después viene el que, en el caso de que sean ya una pareja formada, la culpa al uno, la culpa del otro, y incluso se separan, ¿no? Es que tú no me apoyaste, es que tú dijiste, si tú me hubieras apoyado yo no hubiera abortado, y matamos a nuestro bebé, y se acaba incluso... Es decir, es un golpe psicológico también al mismo tiempo. Fuerte, sí, así es. Fuerte, en el caso de las mujeres, sobre todo, como madres. Y que no superan. El hombre puede haber superado. No se supera. Sí, no superan. Han pasado, he tenido yo pacientes que el aborto se han realizado en la adolescencia, tienen 21, 22 años y ya a punto de entablar una relación ya formal y están sin poder sacar eso a flote. Claro. Entonces siempre tienen que ir a un tratamiento psicológico que les ayude a superar ese sentimiento de culpa, ¿no? Obviamente. Usted, bajo su conocimiento, doctora, debe saber de que hay centros que tienen el rótulo de centros médicos, pero que clandestinamente en esos centros médicos hay profesionales que practican esto ilegalmente. Sí, desgraciadamente. ¿Faltan controles? Bueno, yo pienso que a nivel del Ministerio de Salud de aquí de Imbabura deben saber quiénes lo hacen y quiénes no. ¿Cree usted que conozcan? Sí, yo pienso que sí. ¿Ya? Había un señor que lo hacía en forma empírica,
tenía un local, porque no se puede llamar consultorio, por el Banco del Pichincha. Correcto. ¿Sí? Cuando yo trabajaba en el ministerio, yo llevaba un registro de las pacientes que se provocaban abortos, ¿sí? Se dio a conocer y todo. No tengo idea ahora si es que ese señor exista todavía, pero nunca se hizo nada. No se hizo absolutamente nada. No. Y la ley no es que ha variado en ese sentido. Ahora, doctora, el momento en que una joven adolescente, hablemos de menos de 18 años, queda embarazada y opta por hacerse un aborto, me gustaría que les explique cuál es el principal riesgo que tiene. Bueno, los riesgos son múltiples, un sangrado que de pronto ella piensa que es normal porque estoy abortando, ¿sí? Y que comienza a descompensar a la paciente y que puede ser demasiado tarde el momento que ella quiera acudir a una atención médica. Una infección, de pronto se provocó con una sonda, o en este caso del señor que le digo, él les ponía una sonda y les ponía de tapón un trozo de papel comercio. ¿Sí? Y papel comercio. Correcto. ¿Sí? Y les decía, a tal tiempo tienes que sacarte. Entonces, esta chica igual vino con una infección fatal, que igual se tuvo que ingresar al hospital. Son las infecciones, ¿no? Y algo que sí quisiera decirles es que si posterior a que se hicieron un aborto, lo que tienen que hacerse son controles. O sea, si se hizo un aborto, tiene que hacerse un seguimiento. Una ecografía a los 8 días, una ecografía al mes, hacerse una citología, hacerse un examen de la secreción vaginal. ¿Para qué? Para que descartemos cualquier tipo de complicación que pueda tener a futuro. Y otra de las cosas importantes es que adolescente o mujer adulta que se practicó un aborto tiene que ingresar inmediatamente. Si hoy me hice un aborto, ese mismo día iniciar un método anticonceptivo, porque se ha visto que se provocaron el aborto y esperando la menstruación del siguiente mes y ya estuvieron embarazadas nuevamente. Entonces, esas cosas... Y van a ir nuevamente de pronto. Y desgraciadamente después tienen ese bebé, ¿no? Matan uno y luego terminan en... Ese sentimiento de culpa. Sí. No Entonces, quiero volver a hacer lo mismo. Sí, eso es importante que se le explique a la paciente, sea adolescente o sea una persona adulta, que inmediatamente a un aborto tiene que iniciar un método anticonceptivo. Claro. Ahora, doctora, lo que usted dice en términos de la realidad absoluta no existe, porque de pronto luego de un aborto, esta chica menor de edad, primero que no tiene los recursos como para poder hacerse este tipo de exámenes. ¿Qué es lo que, qué conlleva eso? Bueno, cuando acuden al hospital, tengo entendido que ahí sí les mandan ya incluido un método anticonceptivo. Incluso cuando la paciente adolescente va a dar luz en el hospital, sale puesto un método anticonceptivo. Y cuando recurre por una complicación de un aborto, también. Yo les digo a los chicos, hay métodos anticonceptivos, hay píldoras desde $2 para planificar. O sea, no es el dinero. Y usted ve que los jóvenes tienen dinero. O sea, manejan celulares de tecnología alta. Entonces, es un poquito más bien la falta de responsabilidad. El miedo a todo lo que se dice de los métodos anticonceptivos. ¿Sí? Entonces, primero, si es que ya iniciaron relaciones sexuales, a los jóvenes que están iniciando yo siempre les motivo, cuando van por consejería, la consejería nosotros la hacemos absolutamente gratuita, cuando van a la consejería nosotros les motivamos a que frenen la relación sexual, cuando son muy jovencitos, y esos entienden, obviamente entienden, haciéndoles conocer a los riesgos que se someten de las enfermedades de transmisión sexual, que no es solamente el embarazo, que mejor van a disfrutar esa relación sin necesidad de estar asustados mes a mes si la chica menstrua o no menstrua, que si le descubre el papá o la mamá, que las relaciones son tan rápidas y que eso conlleva problemas como, por ejemplo, tienen relaciones sexuales en la casa de mamá con el miedo de que cualquier persona llegue y les sorprende. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? La relación tiene que ser rápida. ¿Y en qué se convierte ese muchacho? En un eyaculador precoz a futuro. Correcto. La chica no tuvo tiempo de sentir de esos estímulos. Es una mujer que a futuro no tendrá orgasmos. Entonces, son todas esas complicaciones. Esas cosas hay que explicar al joven. Por supuesto. Para que ellos vean cuáles son las consecuencias a futuro. Claro. Ahora, doctora, en ese marco, usted es muy amiga, por ejemplo, yo noto en este diálogo
de que los jóvenes usen preferible los métodos anticonceptivos. ¿No se ha chocado con una pared que es el principio religioso? Sí. Que permanentemente ellos, en cambio, inclusive en las misas, a quienes acudimos por lo menos cada cierto tiempo a una ceremonia religiosa, me he topado con esos mensajes que dan. Yo tengo, de hecho, experiencias muy negativas que las digo y que las comparto cuando topan este tema de la religión. Tuve una amiguita, desgraciadamente, que pertenecía a un tipo de religión, y ella suspendió el método. En el momento que ingresó a esta religión, le dijeron que tiene que suspender el método porque está en contra de la religión que practicaban, ¿no? Suspendió y se embarazó. Y ella no quería tener otro bebé. Ella se deprimió todo el embarazo, ¿sí? Dio a luz, se deprimió después del parto, y optaron por hacerle la ligadura, que también es un método anticonceptivo. No fueron no llegaron a ella para decirle que en realidad lo que mejor hicieron es eso, si no quiere tener más niños. Pero ella llegó a un punto tal de depresión que se suicidó, porque no avanzó a superar estas dos cosas. ¿Tan grave fue la situación? Sí. Entonces yo voy a eso y digo, y otras cosas, y usted ve, paciente que no utiliza método anticonceptivo, 3, 4, 5, 7 hijos, que no puedo dar lo necesario. Yo le digo, y he tenido, de hecho, mesas redondas con sacerdotes y con monjitas y todo, que si tiene que discutir, si algún rato tendrán que aceptar, ¿sí? Porque no podemos decirnos que la iglesia solamente acepta los métodos naturales. Es muy difícil. Claro. ¿Cómo explica a usted, a una mujer del campo, que introduzca sus dedos, busque la filancia del moco cervical y diga esos días estoy ovulando, para tener abstinencia en esos días? ¿Sí? Es muy difícil. Y de hecho, en pacientes que tienen un nivel de instrucción, hablemos así, colegio, universidad. Sí, universidad, claro. Sí, el decirles, a ver, vamos a hacer método de abstinencia, ¿cuáles son los días de riesgo? ¿Cuáles son los días de ovulación? Es muy difícil porque la paciente no puede ser regular, y en esa paciente no podemos hacer ese tipo de método, ¿no? Entonces, es muy difícil iniciar o que los jóvenes lleven el método de los métodos naturales, ¿no? ¿Sí? Tanto en personas adultas como en jóvenes, porque no son confiables, claro, hay un alto índice de falla, ¿sí? Entonces sí, hay esta negativa por parte de la iglesia, pero ahí está la decisión de los jóvenes, y con una buena consejería nosotros vamos a lograr, si bien en ellos, la abstinencia, viendo a futuro los riesgos que conlleva el hecho de que mantengan relaciones sexuales. Pues yo les decía, vivan una relación linda, no es necesario que mantengan sexo para que digan que se aman. O sea, no lleguemos a eso. Llegará el momento en el cual estén preparados y obviamente previo al inicio de un método anticonceptivo. Ahora, doctora, de pronto, como estamos hablando también de embarazos en adolescentes, usted lo ha dicho, no hay mucha conciencia, digamos, en el momento dado. Se embarazan y bueno, pasa el tiempo y se dan cuenta de que no van a poder tener al niño. En ese sentido, acuden a un aborto clandestino. ¿Hasta qué límite de tiempo pueden lograr tener, no sé si utilizo bien la palabra, efectividad sin problema? Porque lo otro podría ser de que ya esté el bebé ya desarrollado, y más bien se compliquen las situaciones. No sé si usted ha tenido alguna experiencia en ese sentido, doctora. Bueno, todo conlleva riesgo, ¿no? Comenzando desde un embarazo de 4, de 6 semanas, de 8 semanas, de 20 semanas. El mes anterior hubo ese caso de la chica que se hizo un modus parto, que se llama, ¿no? Le hicieron nacer al bebé a las 32 semanas y le botó vivo a un basurero. Ese bebé está vivo, sí, está vivo porque lo rescataron, obviamente con fracturas de sus piernitas. Y es muy lamentable que se dé eso. Eso deberíamos evitar. O sea, la iglesia debería ver eso. ¿No es crimen eso? O sea, deberíamos motivar a que se utilicen los métodos anticonceptivos, no lleguen a un aborto y no tengan las complicaciones que la están teniendo. Claro que porque sí. La chica está presa, ¿sí? Está detenida, obviamente porque el aborto sigue siendo ilegal aquí en nuestro país.
Entonces, no tenerle tanto miedo a los métodos anticonceptivos, las parejas que ya mantienen relaciones, porque yo, por ejemplo, no le puedo decir a una pareja que ya mantiene relaciones sexuales desde hace un año atrás, decirle, ya frenen, que no tengo. lo haga, claro. Pero si tengo una paciente que fue su primera vez y que viene asustada, entonces, sí, he logrado dar consejería, explicarles, y dicen, sí, ¿sabe qué? Los dos estamos de acuerdo, pero siempre esté esa ventana abierta a que, si es que no lo van a hacer, si es que no se van a mantener en abstinencia, vengan y iniciamos un método anticonceptivo. Por supuesto. Ahora, yo hablaba de las semanas de embarazo, ¿no? De pronto si están ya a semanas avanzadas de embarazo y se le provoca este aborto, posiblemente quien lo va a practicar también le engaña, diciéndole que no va a pasar absolutamente nada cuando la situación es grave, ¿no? Y de hecho, claro, obviamente habrán profesionales en los cuales que viven de esto, que no le van a decir, simplemente no te pasa nada, nosotros estamos en capacidad de hacerlo. Y, sí, y de verdad, usted ve que en la mejor clínica a veces se complican las cosas. Y entonces pueden tener complicaciones muy nefastas, ¿sí? El caso de una niña de 21 años que le provocaron un aborto de 20 semanas, que no se hizo controles y obviamente no limpiaron bien ese útero. Obviamente era un niño grande. La técnica que utilizaron no fue la adecuada. Y entonces, para que hayan dejado restos de niño adentro, quiere decir que lo hicieron bajo trituración. Y el que haya pasado 4 meses de la niña, que por suerte no tuvo, hasta ahí no se murió, ¿sí? Pero que se va a quedar mutilada, porque tendrán que sacar ese útero, porque los huesos están incrustados en el útero. Porque ya el bebé ya está con huesitos, claro, ya está formado. 5 meses, claro. ¿Ya? Sí. Y ahí vienen las complicaciones graves. Claro que sí. O sea, entonces, se lleva que tienen que sacar el útero, me dice usted. Según las histerectomías, que a veces las hacen también por sangrados profusos, ¿no? Que hay que sacar el órgano que está sangrando, que es el útero. Correcto. Que también se da. No, muy interesante. Es un útero es un útero que se infectó, que dejaron una sonda ahí, que dejaron un cuerpo extraño ahí, que se hizo un útero con una infección total, que le va a dar una infección, una septicemia que se llama, que puede morir la paciente, no solamente llegar a una histerectomía. Correcto. Vamos llegando ya a la parte final de esta interesante entrevista con la doctora Verónica Llanes, obstetriz, que conoce muy bien de este tema, defiende el uso de los métodos anticonceptivos, pero obviamente condena el tema del aborto clandestino principalmente, porque un aborto, dadas las circunstancias, desde el punto de vista profesional, lo pueden hacer utilizando las técnicas adecuadas que ustedes conocen y sin peligro para la paciente en este caso. Así es. Doctora, y llegamos ya a manera de síntesis, ¿qué es lo que recomendaría usted tanto, no sé, a los padres de familia, ¿por qué no? Que son de pronto los que menos se enteran de los problemas que sus hijos están cometiendo. Es que ahí viene un gran problema, ¿no? ¿Quién está en casa? Claro, no está en casa. No están trabajando. Trabaja el papá, trabaja la mamá, y cuando la joven está desesperada en el problema, no hay quien esté ahí, entonces recurre a la amiga, la buena amiga, que termina mandándole prácticamente a una complicación grave, ¿no? Sí, en realidad pedirles a los padres de familia que vivan ese espacio, esos años de adolescencia, el transcurso de la adolescencia con los adolescentes, convivan con ellos para evitar esta situación. ¿A qué me refiero? Que si ese adolescente que está sufriendo esos cambios, esa curiosidad, se informa por medio de mamá, por medio de papá, de hecho, ese niño no va a iniciar una relación sexual porque está muy bien informado por sus padres, que son los confiables, no es la amiga, ¿no? Porque desgraciadamente en los colegios es que, ¿por qué iniciaste relaciones sexuales? Es que mi amiga ya dice que de 1 año tiene ya relaciones con el novio y no pasa nada. O sea, por curiosidad o porque la amiga ya lo hizo, ¿sí? Pero si conversamos en casa estos temas, que desgraciadamente hay esa barrera. ¿Cómo topo el tema? ¿Cómo le digo a mi hijo? Claro. Le digo, es que no es cuestión de ir a decir, ya estás teniendo relaciones sexuales. Pues no, es que tienen que buscar estrategias para conversar, ¿no? Y en los noticieros están a diario, abandonaron a un bebé. Por supuesto. Ese momento, reunirse, conversar. Esa es la clave para el diálogo. Por supuesto que sí, claro que sí. Doctora, a propósito de esto de los métodos anticonceptivos, ¿usted está de acuerdo, por ejemplo, que hayan los dispensadores de preservativos en las instituciones educativas o en los hospitales?
Bueno, y no sé si eso está funcionando, obviamente, no lo sé. Sí, al decir que Imbabura tiene, o que en el Ecuador, o que en todas las provincias siguen existiendo embarazos no deseados, es que estamos diciendo que no están funcionando. No están funcionando, claro. Porque no están informados los jóvenes, porque cuando debes utilizar un preservativo, no cuando se te ocurra nomás tener relaciones sexuales, ¿sí? O sea, ¿cuándo quiero utilizar? Cuando una pareja ya lleva una relación, cuando los dos han llegado a esa decisión de iniciar una relación sexual, conscientes de lo que van a hacer, ahí utilizo un preservativo. Pues yo pongo un dispensador en un colegio donde hay niños, que ahora la mayoría son unidades educativas que son... Desde los más pequeñitos, claro. Entonces, el otro día le decía, llegó a la consulta una paciente con un niño, tenía unos 6 años. Y le decía, mami, mira, dile que me regale un preservativo, porque yo tengo una cartelera afuera en la salita de espera de todos los métodos anticonceptivos. Yeah. Y el niñito le decía a la mamá, dile que me regale un preservativo, dile que me regale un preservativo. Entonces, a ese niñito hay que educarle. ¿Para qué es el preservativo? ¿Por qué es el preservativo? ¿Y para qué quieres ahorita el preservativo? ¿Sí? Entonces, todo lo que se quiera dar. Luego vino la píldora de emergencia, con un índice de error que utilizan los adolescentes, ¿sí? Altísimo. No saben cómo utilizarlo, no saben qué problemas, qué consecuencias puede traer la píldora de emergencia. Y creyeron que esa era la solución, y tampoco fue la solución. Porque obviamente las jóvenes van al centro de salud, necesito la píldora de emergencia. Pero sabemos que si la paciente estuvo ovulando esa noche que tuvo relaciones sexuales, nomás debe pasar 2 horas para que ya esté embarazada. Y hasta el otro día, y hasta que ella se anime a los 2 días o a los 3 días de irse al centro de salud a pedir la píldora de emergencia, ya estuvo embarazada. Ya está embarazada, claro. Y ella cree que si se tomó, no pasó nada. La píldora es de emergencia, no es píldora abortiva. Claro. Entonces hay que tener muy claro eso, porque ellas creen que se toman y ya no pasó nada. ¿Sí? Entonces, tanto los dispensadores de los preservativos como el despachar la píldora anticonceptiva de emergencia, atrás de eso tiene que venir mucha educación, mucha información. Por supuesto. Y no esperar, por supuesto. Estamos educando a los jóvenes de 15, 16, 17 años, cuando ya han iniciado, cuando ya han tenido un aborto, cuando ya han tenido una mala experiencia, debemos comenzar más atrás. ¿Qué papel juegan ahí los DOBE en las instituciones educativas? Deberían también, eso le decía yo al inicio, que ellos también se capacitaron. Pero ¿por qué tiene miedo el joven o el adolescente ir al DOBE? Porque es juzgado. Claro. Porque no hay la privacidad, claro. Porque mira, ¿sabes qué? Tenemos esto. Entonces hay también falta de profesionalismo en quienes manejan eso. Tengo entendido que hay médicos que están en las instituciones educativas que deberían ser ellos los que estén motivando estos temas, conversando, que sean ellos los curitas, ¿no? Donde vaya el adolescente y le cuente su historia y puedan actuar a tiempo y no dejen llegar a todo lo que estamos llegando. Claro que sí. ¿Hay un método anticonceptivo natural? ¿Doctora? A ver, los naturales son el que le decía, ¿no? El del moco cervical, que es el de Billing, se llama, es el calendario, que es cuando la paciente tiene sus ciclos regulares, tenemos días de fertilidad, días de infértiles, el de la temperatura basal, ¿sí? Todos esos están catalogados dentro de los métodos naturales, pero que tienen un alto índice de falla, porque no respeto. Por ejemplo, yo le decía, y es otra de las cosas que fallan, ¿no? En las pacientes adultas, hablemos. Va solamente la esposa a planificar y el esposo se sale del tema. Y entonces la señora dice, sabe que yo no quiero utilizar métodos hormonales, ninguno, solo quiero natural. Hagamos calendario. Pero si en la semana de abstinencia, que le digo estos días, no debe tener relaciones sexuales, y el esposo llega y le dice, no, yo soy tu esposo, ¿por qué te niegas? No comparte esa responsabilidad, es decir, estos son días de riesgo que hay que respetar, porque si no me quedo embarazada. Claro. Y peor va a suceder en los adolescentes, porque el adolescente la oportunidad que tuvo de tener relaciones sexuales no está viendo si está en riesgo o no está en riesgo. Y muchas de las veces así pasa. Le digo, mira, porque ahora tienen la aplicación en el celular, ¿no? Y ojo, decirles que la aplicación en el celular, solo eso le sirve a la paciente que tiene ciclos regulares. Si es una paciente que no tiene ciclos regulares. ¿Aplicación de qué tipo? Se baja una aplicación para decir días fértiles, cuando menstrua, cuando no menstrua, y cuándo puede tener relaciones sexuales y cuándo no debe tener para no embarazarse. Eso solamente lo va a funcionar en pacientes que tengan ciclos regulares, es decir, que menstruen cada mes.
sea que baje 2 días, que tenga una diferencia, ¿no? Dice, yo menstruo el 30, pero del otro mes ya me toca menstruar el 2, no hay problema. Que hay una variación de 2, 3, 4, 5 días, no hay problema. Sí le sirve ese. Pero ojo, solamente a las pacientes que tengan ciclos regulares. Correcto. Quiero expresar el agradecimiento a la doctora Verónica Llanes, obstetriz profesional imbabureña, que tiene pues una amplia experiencia y conocimiento sobre esto. Y ella ha planteado dos términos que para mí son básicos. El primero, el tema de la educación, usted lo ha dicho, sí, ¿no es cierto? Y segundo, el control con profesionales y no practicarse al primer problema abortos en forma clandestina, sino acudir a un médico profesional, a una obstetriz, con la finalidad de que lo hagan sin arriesgar ningún tipo o que no tengan ningún tipo de problema, que es lo que se buscaría. Así que, doctora, muchísimas gracias por su presencia acá. Hemos hablado de algunos temas relacionados con los jóvenes principalmente. Allá está dirigido también este mensaje de la doctora Llanes, con la finalidad de que Imbabura, y claro que usted también me deja preocupado al saber que Imbabura es la primera provincia, lo ha dicho la doctora, con embarazos en adolescentes a nivel de todo el Ecuador. La provincia de Imbabura, la primera en estos altos porcentajes. Así que, doctora, bueno, yo quiero expresarle agradecimiento. Sí, algo me quería decir. Sí, muchísimas gracias. Sí, decirles pues que el motivo de topar este tema del aborto es ese, pues, que los jóvenes no lleguen al aborto, que si bien estamos nosotros como profesionales para informarles cómo evitar un embarazo no deseado, no después cuando ya están embarazadas. Cuando ya están embarazadas, lo que reciben de nosotros es mucho apoyo para seguir adelante. Incluso nosotros hacemos la consejería con los padres, porque ellos no quieren avisar. Cuando ya el adolescente está embarazado, nuestra función es esa, llamar a los padres y hacer que acojan a esa adolescente. Y no darle como una alternativa al aborto. Así es. Claro que sí. Así es. Doctora Llanes, muchísimas gracias por su presencia acá. A ustedes, gracias a ustedes también, amables televidentes, que nos miran a través de nuestra plataforma de Facebook. Estaremos pendientes de estos que son temas también que tienen relación con el convivir diario, con el convivir ciudadano. Así que estaremos muy atentos a lo que hagamos a través de nuestra plataforma de Facebook. Perdón, sí, solamente lo último. Nosotros nos manejamos con un número de WhatsApp al cual pueden toda persona, no solamente adolescentes, toda persona, mandar sus inquietudes y nosotros contestamos. ¿Ya? ¿Podemos dar ese número? Sí, claro. Por favor. Es el 0991 36 90 45. A veces no contestaré enseguida, pero así sea a la medianoche que les estoy contestando. Repitamos por si acaso. Sí, el 0991 36 90 45. Correcto. La doctora Verónica Llanes, aquí en la consulta al especialista.